abdominales, paladar hendido, algún displasia de cadera, sobre todo cuando el problema fue a nivel, por ejemplo, de factores de transcripción, ¿sí? Si no estábamos completamente seguros de que el paciente sí tiene hipotiroidismo, pero tú tenías que dar el tratamiento inmediatamente, no hay ningún problema. Podemos corroborar el diagnóstico más tarde, pero ese más tarde es hasta los 3 años de edad, o bien 2 años de edad neurológica, o hasta que haya una continencia de esfínteres. Normalmente los niños están capacitados para dejar el pañal a partir de los 2 años de edad. Hay niños que tardan un poquito más, entonces dices, bueno, pero es un buen punto de referencia de avance neurológico. Cuando los niños tienen esta edad, ahí sí podemos, por ejemplo, suspender el tratamiento con levotiroxina, pum, lo suspendes completamente y un mes después haces perfil tiroideo y si TSH está mayor a 10, quiere decir que sí hay hipotiroidismo y ya, para toda la vida. Otras formas, si nos da un poquito de miedo, dejarlo un mes con hipotiroidismo, entonces podemos ir disminuyendo la dosis de un 30% cada 2-3 semanas y cuando la TSH se haga mayor a 10, entonces ahora sí podemos corroborar el diagnóstico. Es bien importante estimulación temprana desde que sabes el diagnóstico para favorecer ese desarrollo neurológico. ¿Qué pasa con aquellas mujeres hipotiroideas por una tiroiditis o algún otro problema tiroideo? Entonces, en ellas, desde el momento que saben que están embarazadas, desde las primeritas semanas, tenemos que aumentar la dosis de la levotiroxina de un 30 a un 50%. ¿Esto por qué? Porque sabemos que las primeras 12 semanas de crecimiento intrauterino no hay, los bebitos no producen hormonas tiroideas y dependen completamente de la mamá. Entonces necesito que este bebito tenga los niveles de hormonas tiroideas necesarios y para eso necesito ajustar la dosis de la mami, ¿sí? Si se hace un diagnóstico temprano, si el tratamiento se hace una monitorización como debe de hacerse, si TSH siempre la mantengo en rangos normales y aparte lo asocio con una estimulación temprana, no tiene que haber repercusión, ¿sí? Sobre todo repercusión neurológica y entonces el pronóstico de los niños con hipotiroidismo congénito es favorable, ¿sí? ¿Alguna duda de hipotiroidismo congénito? ¿O algo que quieran preguntarme o platicarme? Creo que no, maestra. Muy bien, entonces, déjenme, si van a ir teniendo dudas, en serio, con toda confianza, me pueden ir preguntando. Si no me quieren interrumpir o algo así, lo pueden hacer después me mandan un mensajito o algo, ¿sí? Déjame buscar esto. A ver, aquí está. Lo voy a encontrar. Pues vamos a cambiar completamente de canal y vamos a hablar de lo que es lo que son los problemas de la alteración de la diferenciación sexual, ¿sí? Como para hacer una pequeñita introducción, ¿sí? Vamos a hablar hay 3 tipos de sexos, por así decirlo, ¿sí? Es el sexo cromosómico, ¿sí? Es decir, qué cromosomas tienen los pacientes, XX, XY, o que pueda haber alguna alteración. Después tenemos el sexo gonadal, es decir, si hay ovarios o hay testículos, ¿sí? Y por último es el sexo genital, es decir, los genitales externos, si son más como masculinos o si son femeninos. En base a estos 3 tipos, ¿sí?, de sexos, podemos ver o clasificar realmente las alteraciones de la diferenciación sexual.
si el problema está en los cromosomas, si el problema está en la gónada o si el problema está en el exterior, ¿no? O sea, físicamente cómo se ve el paciente. Para poder saber qué es lo que está pasando, es una brevísima introducción de cómo se da el desarrollo embriológico de los genitales externos, ¿sí? Fíjense que los genitales externos permanecen indiferenciados hasta las 6 o 7 semanas de gestación, ¿sí? O sea, antes no había diferenciación, pero va a haber un momento crítico en la diferenciación, que son de las 6 a las 7 semanas de gestación. Es decir, las primeras etapas del embarazo son cruciales para que haya una adecuada diferenciación. Lamentablemente, muchas mujeres no se percatan de que están embarazadas hasta más tarde y entonces realmente nosotros seguimos haciendo nuestra vida normal durante estas primeras 8, 10, 12 semanas de embarazo y entonces es donde puede haber afección del desarrollo del feto, ¿sí? Entonces, todo va a venir a partir de un gen que se llama SRY, ¿sí? Que está en el cromosoma Y y que va a permitir la diferenciación de una gónada bipotencial hacia testículo. Entonces, realmente el que va a marcar si se va a formar una gónada femenina o una gónada masculina va a ser el gen SRY que está en el cromosoma Y. Si no hay este gen, como por ejemplo en el cromosoma, o sea, cuando es un sexo femenino, cromosómico XX, todo se va a diferenciar hacia genitales femeninos y una gónada femenina. Por otra parte, en el hecho de que yo tengo un cromosoma Y, ahí va a venir este gen, puede o no venir este gen, ¿sí? Y ese inmediatamente me va a diferenciar hacia una gónada masculina que es el testículo. ¿Sí? Dame un segundito. Bueno, ya estoy aquí. La siguiente parte importante para que se dé la diferenciación es la hormona antimuleriana, ¿sí? La hormona antimuleriana, esta se produce en el ovario y esta lo que va a hacer es, la producen las células de Sertoli, ¿sí? Esta inhibe el desarrollo de estructuras mullerianas. Es decir, inhibe la formación de trompas de falopio, de útero, de cervix y del tercio superior de la vagina. Entonces, por una parte, se necesitó este gen, SRY, se necesitó la hormona antimulleriana que inhibiera las estructuras mullerianas, ¿sí? Y por último, se necesita la testosterona que se produce en las células de Leydig y después que esta testosterona se diferencie, bueno, se convierta hacia la dihidrotestosterona. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que realmente la diferenciación de los genitales la va a dar lo que es el cromosoma Y hormonas que produce la gónada masculina, o sea, es decir, el testículo. Si no existe hormona antimulleriana, si no hay gen SRY, si no hay testosterona, la información de las células está hacia la diferenciación
del ovario y de estructuras mullerianas, ¿sí? O sea, realmente ahí quien va a marcar la diferencia va a ser las hormonas y los genes que se producen en el testículo y en el cromosoma Y, ¿sí? Para que hubiera una adecuada diferenciación hacia todo el lado masculino, se necesita al final, que haya una buena producción de testosterona, que haya una buena conversión a dihidrotestosterona y posteriormente que haya unos buenos receptores de dihidrotestosterona y testosterona para que ahora sí se dé la completa diferenciación de los genitales externos a la anatomía masculina, ¿sí? Esa era una pequeñita introducción. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar lo que son las alteraciones de la diferenciación sexual? Y que me va a permitir un adecuado diagnóstico. Va a haber, o sea, por una parte, la vamos a clasificar según el cariotipo en 3 grupos. En alteración de la diferenciación sexual, 46XY, alteración de la diferenciación sexual, 46XX, ¿sí? Ahí son dos, y el otro es como de indiferenciado, ¿sí? Ahora, después tenemos, ay Dios, aquí está. Entonces lo vamos a clasificar en 3 grupos, ¿sí? No sé por qué puse esto. Ahora, ¿cómo vamos a ir abordándolo? Primero necesitamos una historia clínica, después es importante que en la historia clínica haya, investigar lo que son antecedentes de consanguinidad, muerte inexplicada de hijos, ingestión materna de medicamentos como progestágenos, esteroides, si hubo lo que una fertilización asistida, estudios prenatales, después historia materna de viridización durante el embarazo, deficiencia de la aromatasa o tumores secretores de andrógenos o de luteomas, si hay antecedentes de prematurez, restricción de crecimiento intrauterino, insuficiencias placentarias, que esto me puede dar como una subviridización, historia familiar de hipospadias, amenorrea e infertilidad. Datos generales, o sea, que haya datos de dismorfias, no solamente en área genital, sino generalizada, ¿sí? O que haya alguna anomalía asociada, como por ejemplo que pueda ser parte como de algún síndrome. Después, algunos otros problemas de salud graves, que me puedan hablar, por ejemplo, de una hiperplasia suprarrenal congénita, incluso una variedad perdonalizada, ¿sí? Hay que hacer dentro de la exploración física un buen estudio a nivel de los genitales, como por ejemplo empezamos por el falo, donde está, lo vamos a llamar falo porque eso, o sea, hablarle pene pues sería de ya todo como masculino, ¿no? Hay que medir en longitud, en amplitud. Después hay que ver el meato urinario, dónde está localizado, el número, ¿sí? Hay que ver los labios, los pliegues labioescrotales, y aquí lo vamos a diferenciar si es más como hacia labios mayores o ya está más como hacia escroto, ¿sí? Hay que ver la rugosidad, la pigmentación, la función de estos labios, ¿sí? O de estos pliegues. Hay que ver dónde está el ano. Hay que ver... Hay que ver la asimetría, es decir, lado derecho, lado izquierdo, hay una... cómo está, o sea, más bien comparar la diferenciación, porque puede ser que del lado derecho esté diferenciado hacia como lo femenino y hacia el otro lado como lo masculino, ¿sí? Muy bien. Para poder clasificar la diferenciación de los genitales externos, existe una clasificación de Prader, ¿sí? Esta clasificación de Prader, déjenme ponérsela porque lamentablemente no lo tengo aquí, o sea, en esta presentación, malamente.
Aquí está. Ay, Dios. Y compartir. Ay, yo creo que sí. Aquí sí les estoy compartiendo. ¿Otra vez? Sí, doctora. Sí, bueno, a ver, espero que aquí que sí les comparta lo que quiero compartirles, ¿sí? Esta es la clasificación de Prader, en donde empezamos como genitales externos femeninos, donde están los labios, están diferenciados, están separados. Doctora, ¿No? ¿Es otra? se ve la presentación. A ver, deja de compartir. Ahora sí, compartir pantalla. Fíjense que... Sí les estoy compartiendo la de hiperplasia suprarrenal. No, nos aparece la de ¿Otra vez la misma? bases genéticas moleculares del desarrollo piral. A ver. Esta. No me aparece ahí. Ahí está, ahí está. Ajá. Ya, gracias. No la veía. Ya, ahora sí. Entonces, esta es la clasificación de Prader. Aquí empezamos con labios mayores, separados. Dentro está lo que es vejiga, útero, vagina, ¿sí? Y entonces va viendo, se empiezan a fusionar lo que son los labios mayores y el clítoris, que era esta cosita de aquí, empieza a crecer para convertirse en falo, y esto puede ser de forma como parte de alguna enfermedad, o bien, pero también como hiperplasia suprarrenal congénita, que empieza a hacer progresivamente, o sea, que empiece como a evolucionar, empieza a crecer el falo cada vez más, empiezan a fusionar más los labios, y aquí, perdón si no ven, este pequeñito hito que es el meato urinario, empieza a hacerse ventral, se dice, empieza a hacerse anterior, hasta llegar a lo que es la punta del falo, y los labios mayores se van pegando y se ponen como si fueran un escroto completamente, pero también lo que es el útero empieza a cambiar, entonces se hace como más chiquititito, y lo que es la vagina también cambia completamente, ¿sí? Entonces, gracias a esta escala de Prader podemos decir, déjame un segundo. Entonces, gracias a esta escala podemos clasificar lo que es la diferenciación sexual, ¿sí? O sea, qué tan diferenciado está hacia lo masculino, y entonces podemos decir que está subvirilizado o está virilizado, dependiendo lo que es el cariotipo XX o XY. Ok. Bien, entonces, podemos utilizar esa clasificación de Prader para ver qué tan diferenciado está un paciente. Y entonces hay algunas como que otras datos bien importantes que tenemos que pensar, es dónde está el meato urinario, ¿sí? Si tenemos algo, vamos a diagnosticar lo que es hipospadias, es decir, que el meato urinario no está en la punta del pene o del falo, por así decirlo, y puede estar en algún otro lado, ¿no? Puede estar asociada a escroto, puede estar asociada a escroto bífido, a curvatura ventral del pene, a transposición pene escrotal,
¿sí? Hay que palpar el falo, la presencia de cuerpos cavernosos, porque o sea, algunas de las consultas médicas puede ser que hay aparentemente clitoromegalia, es decir, que más bien el clítoris esté más grande, como si se hubiera formado un falo, pero si no hay cuerpos cavernosos, puede ser nada más que que haya como una redundancia de la pielecita del clítoris y no tanto que haya crecido lo que es el falo, ¿sí? Hay que hacer una buena medición del pene, aunque esté bien diferenciado, necesitamos medirlo y cuando esté menor a 2, 2.5, eso lo vamos a llamar como micropene. Y por último, dentro de la exploración física, antes de utilizar algún método diferente de diagnóstico, va a ser lo que son las gónadas. Entonces hay que palpar si se siente una gónada en esa como bolsa o si no hay absolutamente nada. Después ya hacemos estudios más específicos, estudios ya sea desde sangre, de imagen o estudios moleculares. Dentro de lo que es, primero empezamos con un cariotipo, sería como que el primer punto, ¿no? Ver si es XX, XY. Y si es XX o XY, vamos a dirigir hacia algún problema. Hay que hacer un ultrasonido pélvico, ver dónde están esas gónadas. Hay veces, si ya están palpables las gónadas, pues no vale la pena, ¿no? Es como que mejor completar con un ultrasonido, ¿sí? Entonces hay que ver si esas gónadas están palpables, no palpables, y si no, lo hacemos un ultrasonido. Dentro del ultrasonido hay que buscar estas estructuras medianas, lo que es el tercio de la vagina y el útero, trompas de falopio, ¿sí? Después, dentro de los estudios de sangre, como la causa más frecuente de alteración de la diferenciación sexual es la hiperplasia suprarrenal congénita, es necesario dentro de los primeros estudios valorar lo que son los andrógenos, ¿sí? La 17-hidroxiprogesterona, con eso podemos hacer ya el diagnóstico y completarlo con niveles séricos de sodio y potasio. Dentro de los estudios hay que medir lo que son los andrógenos y de esto sería testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona. Hay que medir cortisol, hay que medir las gonadotropinas para ver si se puede tratar de una disgenesia gonadal y que como secundario hay una retroalimentación negativa y por tanto disminuir la testosterona o estrógenos y están aumentados LH, FSH. Hay que medir la hormona antimuleriana y fíjense que lo que es el desarrollo se me olvidó, o sea, las hormonas de las hormonas sexuales, ¿sí? Los esteroides sexuales van a tener una producción diferente a lo largo de la vida. En el momento intrauterino y en el momento en que de que nacemos, tiene que haber una elevación de LH, FSH, pero también los esteroides sexuales, estrógenos, progesterona, tienen que estar presentes, ¿sí? En niveles de un adulto, ¿sí? A eso le vamos a llamar una mini pubertad, o sea, desde el nacimiento hasta los 3 meses aproximadamente de edad, va a haber la presencia de testosterona, la presencia de estradiol y la presencia de LH, FSH. A partir de los 3 meses se termina la mini pubertad y disminuye testosterona, disminuye estradiol, LH, FSH, disminuyen a un estadio están completamente suprimidos y se van a quedar así latente hasta la pubertad. Entonces, si nosotros tenemos o valoramos un paciente con alteración de la diferenciación sexual, es importantísimo hacer estas mediciones hormonales antes de los 3 meses, porque si es después de los 3 meses, entonces habremos perdido la oportunidad de hacer una medición de estas hormonas, puesto que en todos los pacientes van a estar suprimidos y vamos a tener que esperarnos hasta la edad de la pubertad. Si ya perdimos esta oportunidad, necesitamos saber si el paciente está produciendo testosterona
Y después, si esta testosterona se está convirtiendo en dihidrotestosterona, que realmente es la que actúa, entonces podemos hacer una prueba de estimulación con HCG, ¿sí? Que es la gonadotropina clorhídrica humana. Lo que se hace es, se inyecta HCG y se miden de forma basal testosterona, dihidrotestosterona, y después se va a medir al día siguiente, después de que ya se aplicó la HCG. Se mide testosterona, se mide la conversión a dihidrotestosterona, se vuelve a aplicar HCG, al día siguiente se vuelve a medir testosterona, dihidrotestosterona, y hay una prueba que es un poquito más larga, que es con la aplicación de HCG durante 5 días, y hay una más cortita que es con la aplicación solamente de 2 dosis y hacer medición de estas hormonas durante 3 días. Y aquí podemos valorar si esa gónada, que aparentemente era masculina, tiene la capacidad de producir testosterona, y después si esa testosterona tiene la capacidad de convertirse a dihidrotestosterona, ¿sí? De esta forma ya vamos a poder hacer el diagnóstico de algunas enfermedades, o más bien de unos trastornos de la diferenciación sexual, ¿sí? ¿Cómo los vamos a clasificar? Hemos tratado de clasificar estas alteraciones de diferentes formas, puesto que puede haber eso más bien son diagnósticos muy complejos. Entonces, hemos tratado de clasificar de estas 3 formas, ¿sí? Uno es que haya desarrollos, o sea, desórdenes. Bueno, va a ser, viene aquí, ¿no? Es alteraciones de la diferenciación sexual XX, alteración de la diferenciación sexual XY y cuando haya sexo cromosómico, ¿sí? Del sexo cromosómico, esta es la más fácil, va a ser con... Aquí está. Del sexo cromosómico, es que creo que no lo puse, pero es síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter o esta variación, ¿sí? 46X, 46XY, disgenesia gonadal mixta, ADS ovotesticular, ¿sí? Pero las más comunes va a ser Turner y Klinefelter, por el a nivel de los cromosomas, ¿no? Que falta uno o sobra un X. La siguiente forma va a ser cuando el problema es XX, las causas puede ser una disgenesia gonadal, un XX reversal o testicular. Por otra parte, cuando el problema está XY, puede ser una disgenesia gonadal pura, disgenesia gonadal parcial, ADS ovotesticular, regresión gonadal o síndrome de testículo vacío. Otro problema va a ser asociado a la acción de los andrógenos, es decir, que haya un exceso de andrógenos o una disminución de los andrógenos. Me voy a desconectar y ahorita nos vamos a volver a conectar. ¿Está bien? Sí, doctora. O acción de los andrógenos, y puede ser exceso de andrógenos maternos, es decir, que la mamá produzca más andrógenos, puede ser como un tumor, un luteoma, o que se exponga a medicamentos, ¿sí? Puede ser el problema a nivel fetoplacentario, como deficiencia de la aromatasa, puede ser a nivel fetal, o sea, no el problema de la mamá ni de la placenta, sino a nivel del bebé, como una hiperplasia suprarrenal congénita. Por otra parte, cuando el problema está a nivel XY, entonces es más bien acerca de la acción de los andrógenos. O sea, sí hay andrógenos, pero eso no funciona, ¿sí? Como es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Después tenemos síntesis de andrógenos, o sea, más bien que no se produzcan los andrógenos o que haya una mutación del receptor de LH o que haya una hiperplasia suprarrenal congénita, pero donde el problema esté a nivel de estas hormonas, donde también que esté bloqueada la síntesis del cortisol, pero también la síntesis de los andrógenos, que sería 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa o 5 alfa reductasa, o deficiencia de 3 beta deficiencia, más bien deficiencia de 3 beta. Bueno, como vieron, está súper difícil. Son unas patologías súper complejas, pero bueno, yo les voy a hablar realmente así como de 3, 4, que son de las más comunes y que podemos diagnosticarlas más fácil. Las otras actualmente prácticamente ya las vamos a diagnosticar con problemas como, digo, con diagnóstico molecular y ya se va a acabar todo este problema, ¿no?
De los problemas, cuando tenemos un cromosoma XX y haya una diferenciación no femenina, sino una virilización, la causa más común va a ser hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? La más común de todas va a ser una deficiencia de 21-hidroxilasa. En esta se va a caracterizar porque hay un exceso de los andrógenos, ¿sí? Y va a haber una virilización, o sea, los genitales pueden estar completamente masculinos, pero no se palpan gónadas, ¿sí? Y dentro, las estructuras mullerianas están normales, es decir, vagina bien, bueno, bien relativamente, o sea, la parte más superior está bien, ¿sí? Dependiendo del grado de virilización, lo que es la parte más inferior de la vagina puede estar ahí también ya alterada, pero útero está bien, las gónadas están bien y trompa de falopio están bien, ¿sí? ¿Qué va a pasar o por qué nos hemos preocupado tanto por lo que es un buen diagnóstico de estos trastornos? Puesto que normalmente cuando recién nacen los bebitos, queremos inmediatamente asignar el sexo, ¿no? Queremos decir, usted tuvo una niña o tuvo un niño, ¿sí? Esto tendría que ir cambiando y va a ir cambiando poco a poco, pero donde más nos enfrentamos a este problema son con estos trastornos, ¿no? Nace y le dices tiene un niño y luego resulta que exploras y no tiene gonadas y entonces lo ves muy morenito y dice, chin, puede ser que no sea un niño, ¿no? Entonces, para poderle asignar lo que es un sexo femenino, necesitamos haber completado el diagnóstico y entonces ahora sí atrevernos a decir, usted tiene como una niña. Siempre cuando hay desde el momento que se diagnostican estas alteraciones de la diferenciación sexual, es dejarles bien claro a los papás, ¿no? No los registres, no le pongas nombre en este momento y también bueno, todavía a mí me enseñaron de no lo bautices, ¿no? Porque todavía en nuestra cultura es mucho, y luego voy a bautizarlo y entonces le ponen otro nombre y puede ocasionar también como trastorno social, problemas sociales, ¿no? Pero llegas, le dices a la comunidad, tuve una niña y resulta que no era una niña, que era un niño. Entonces hay que como que esperarnos un poquito, ser un poquito pacientes para decir y poder dar una asignación. Si estas niñas, con una hiperplasia suprarrenal congénita se hace el diagnóstico temprano, se puede evitar que se siga virilizando y posteriormente se hace ya una corrección como quirúrgica, ¿sí? No es que el falo vaya a regresar, o sea, se vaya a hacer más chiquito, pero después podemos dar tratamiento, pero lo más importante es que no se siga virilizando, porque si no se da un buen tratamiento, se va a seguir virilizando y hay muchos casos en donde viven los pacientes realmente como si fueran hombres, ¿no? Porque tienen sus genitales completamente masculinos y resulta que cuando tienen más hermanitos que también tienen el mismo problema, dices, ah, caray, pues entonces puede ser que también mi hijo mayor no sea hijo, sino sea una hija, ¿no? No tener que haber tanto problema y se da el tratamiento y si está todo bien, se regresa, ¿no? ¿Qué puede pasar en esta enfermedad? La más frecuente es la afección de la 21-hidroxilasa y esta 21-hidroxilasa es necesaria para que se forme cortisol, se forme la androstenediona y cuando no hay toda la otra vía metabólica se va a la síntesis de los andrógenos y estos andrógenos desde el intraútero empiezan a virilizar a la niña y por eso desde que cuando nace ya puede tener sus genitales ya virilizados, ¿sí? También cuando hay una deficiencia de la 11-beta-hidroxilasa se va a dar el mismo caso, no se va a producir cortisol, aldosterona y toda la vía se va a ir hacia acá. Sin embargo, por ejemplo, cuando hay trastornos de deficiencia de la 3-beta-hidroxidrogenasa, que es esta de acá, pues no va a haber una síntesis de cortisol, no hay una síntesis de aldosterona, pero
tampoco se va a dar esta síntesis de los andrógenos. Y entonces aquí podemos tener el caso de un paciente con un cariotipo XY, pero como no está sintetizando lo que son los andrógenos, aquí en lugar de estar virilizado, al contrario, está subvirilizado. Entonces sería más bien una alteración de la diferenciación sexual con un cariotipo XY, en donde el niño esté poco virilizado, ¿sí? Otra causa de alteración de la diferenciación sexual es el llamado actualmente, más bien, es el pseudohermafroditismo, ¿sí? El pseudohermafroditismo se va a caracterizar porque hay un cariotipo 46XY, ¿sí? No siempre debe haber genitales activos. Y lo que está pasando, y era lo que les comentaba yo, de todo empezaba con una gónada bipotencial. Tenemos aquí bien importante esta proteína SRY producida por el cromosoma Y, que va a diferenciar esta gónada hacia un testículo, y que luego este testículo va a tener estas células que son las células de Sertoli y las células de Leydig, y las células de Sertoli producen la hormona antimülleriana para que no se desarrollen lo que es el útero y las trompas de falopio, y ese testículo, al producir la célula de Leydig, va a producir la testosterona de estas células, y la testosterona se va a convertir a dihidrotestosterona, y para que se produzca testosterona tiene que haber la 17 beta hidroxisteroide deshidrogenasa, y después de testosterona dihidrotestosterona tiene que haber una enzima que se llama 5-alfa reductasa, y después la dihidrotestosterona se tiene que pegar a su receptor, ¿sí? Entonces, cuando tengo un cariotipo XY, y luego no está bien virilizado el paciente, pudo haber pasado cualquiera de estas cosas, ¿sí? Que no hay un XRY, ¿sí? O que la gónada estaba disgenética, como ejemplo en el Klinefelter, y entonces que no ese es como el más sencillito, o una disgenesia gonadal pura, ¿no? No se sintetizaron, no se diferenciaron las células de Sertoli, y entonces hubo hormona antimülleriana, o bien estas células no produjeron testosterona, o que no se convirtió a dihidrotestosterona, o que no actuó, ¿sí? Y entonces me pueden dar muchas alteraciones dependiendo de dónde estuvo el problema, ¿sí? Yo creo que de los diagnósticos más bonitos y no tan complicados es una insensibilidad parcial o pura, completita a los andrógenos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Todo estaba perfecto, pero el problema estuvo en el receptor de los andrógenos, ¿sí? Entonces, aquí va a haber grados variables de subvirilización. Puede ser que haya una completa insensibilidad, y entonces él está completamente los genitales están completamente femeninos, perdón, ¿sí? Después, puede ser que haya una producción normal de andrógenos, solamente que no funcionen, que haya una histología testicular normal, hay buenos espermatozoides, ¿sí? Hay una ausencia de, eso sí es cierto, no hay estructuras mullerianas, puesto que hubo hormona antimulleriana y el problema estuvo hasta acá, ¿sí? Hay una buena producción de hormona antimulleriana. Después el problema puede estar a nivel del receptor de los andrógenos, y parte de otras como diferenciales puede ser que el problema esté acá, ¿no? En la 5-alfa reductasa o en la 3 beta, ¿sí? Puede ser parcial o puede ser completita. ¿Y a qué se puede deber esta insensibilidad? A disruptores endocrinos, y que entonces haya mayor riesgo también de hipospadias, criptorquidia, infertilidad, ¿no? ¿Cómo lo vamos a asignar? Fíjense que está difícil, no, aquí está como más fácil, pero moralmente para algunos pacientes puede ser difícil, porque aunque el cariotipo sea XY, la gónada sea masculina, es decir, haya un testículo, esos andrógenos jamás van a funcionar, y entonces físicamente siempre va a ser femenino, ¿no? Entonces realmente a estos pacientes
lo más correcto es asignarles con un género femenino, puesto que físicamente van a ser siempre niñas, ¿no? Y el hecho de que no funcionen, de que haya una insensibilidad puede ser completita a los andrógenos, también a nivel, en la química cerebral, tampoco funciona muy bien. Entonces, estas personas se sienten niñas, ¿no? Entonces, no les puedes tú decir que eres masculino, porque ellas de todos modos se van a sentir femeninas, ¿sí? Entonces, lo ideal es las asignas con un género femenino y mejor terminas de hacer una cirugía feminizante si había algún defecto, como por ejemplo arreglar lo que es la vagina, quita la gónada masculina, ¿no? Y mejor das mayor reemplazo femenino en caso de que faltaban estos estrógenos, ¿sí? Puede ser completititita la insensibilidad, o le decía un poquito parcial, ¿no? Cuando es completa, de hecho, no presentan genitales ambiguos, son completamente niñas, solamente que igual en algún ultrasonido detectas que hay una gónada masculina, o cuando se da la edad de la pubertad, no hay una menstruación, entonces descubres que no hay útero y que al contrario hay testículos, ¿no? Esto puede estar ligado al X, nada de virilización. Realmente pudiera sospecharlo si hubiera como alguna hernia inguinal y ahí detectas una gónada, lo detectas hasta una menorrea en la pubertad. El patrón a nivel de los andrógenos va a estar completamente masculino, ¿sí? No hay estructuras mullerianas y hay que hacer la gonadectomía y reemplazas con estrógenos para mantenerlo completamente femenino, ¿no? El síndrome de Sawyer es la disgenesia gonadal completa o pura, donde fenotípicamente están completamente femeninos, ¿no? La disgenesia puede ser parcial, ¿sí? Su manifestación depende de la posibilidad de producir hormona antimulleriana y testosterona. Entonces, puede haber hormona antimulleriana y no desarrollarse los órganos internos, o realmente no hubo una adecuada producción de hormona antimulleriana, y entonces también hay un poco de como algún útero chiquito, trompas chiquitas o algo así, ¿sí? Puede ser el defecto a nivel de los genes DAX1, SOX9, GATA4. Otro problema puede ser a nivel de la deficiencia de la 5-alfa reductasa, y es decir, que sí se produce testosterona, pero no se convierte a dihidrotestosterona, entonces no se alcanza a virilizar completamente el paciente, ¿sí? Otro diagnóstico completamente diferente es el del sexo cromosómico, que es el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter y sus variedades de mosaicos, ¿no? Puede ser 45X, 46XY asociado con disgenesia gonadal mixta, y aquí en la disgenesia gonadal mixta, entonces puede haber ambigüedad de genitales externos asimétricos, es decir, del lado derecho puede haber una gónada masculina, del lado izquierdo una gónada femenina, del lado derecho puede haber un labio mayor, y del otro lado puede haber ya como que un escroto, ¿no? O sea, sí se puede dar esto cuando hay una disgenesia gonadal mixta. Otro diagnóstico es el ADS ovotesticular. Antes le llamábamos hermafroditismo, ya no le llamamos así, ADS ovotesticular. Hay tejido ovárico normal, tejido testicular normal en el mismo paciente. Hay los dos tipos de tejidos en el mismo paciente. Ahí puede haber ambigüedad de genitales, asimetría de genitales externos, puede haber una hernia inguinal asociada, y el cariotipo más común es el 46XX en el 60% de los casos. Después puede haber un mosaico que contenga un cromosoma Y, ¿sí? ¿Qué se necesita? Necesita un abordaje multidisciplinario y apoyo psicosocial completito, ¿sí? Entonces se necesita el diagnóstico por parte de, sí, un endocrinólogo, pero necesitamos ayuda así de la mano de lo que es el genetista, de psicólogo, a veces hasta psiquiatra, y del urólogo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el diagnóstico desde el diagnóstico molecular, diagnóstico, o sea, lo que es el cariotipo, el diagnóstico de cómo están funcionando las hormonas, y vamos a corregirlo, por ejemplo, con alguna cirugía.
Y de lo más importante es el apoyo psicológico, puesto que no es fácil para un paciente decirle que tiene algún problema en la diferenciación sexual, ¿sí? Les digo, es un tema bien complejo, ahí tengo un par de artículos que les puede ayudar, les prometo ahora sí mandarles todo, por eso ya ni mandé, les mando ahora sí todo, pero se me va la vida con el trabajo y la familia, para que puedan más o menos ahí tener como que una idea más clara, porque en una clase sencillitita de 1 hora, sin saber yo realmente qué tantos bases tienen en cuanto a cómo funciona cada una de las hormonas, me es un poco difícil, ¿no? Bueno, pues que les vaya bien, creo que nos vemos el lunes. Ahí checo el calendario y hablo con sus compañeros. Que les vaya muy bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora.